hacer el protocolo. Joaquín ya está presentado, él va a dar la sesión de clausura. Como es habitual en los encuentros, en la sesión de clausura no hay coloquio después, se termina, se aplaude y nos vamos. Y entonces lo que yo voy a hacer ahora es las palabras de clausura de los encuentros. Agradeciendo a todos los ponentes su presencia, a todos los asistentes y agradeciendo también a la comunidad de los padres paules, pues por permitirnos utilizar estas instalaciones que facilitan una convivencia efectiva durante un fin de semana, pues de todos los que aquí hemos estado, sin tener que perder el tiempo pues buscando restaurantes y pensar los menús, ni tener que desplazarse demasiado a los lugares de alojamiento, etcétera, etcétera. Es decir, favoreciendo pues una convivencia efectiva. Como ya les dije el primer día, clausuramos ahora los 26º encuentros, pero los 25º quedan pendientes. Se celebrarán en Oviedo, creo que es el sábado y domingo, 28 y 29 de septiembre, no me hagan mucho caso, ahí está puesto, que eran los que estaban ya convocados y anunciados en el año 2020, que no se pudo hacer por culpa del confinamiento al que fueron sometidos los españoles y los europeos y el mundo en general. Y como algunos me han dicho, qué bien, en septiembre hay más, pues les voy a decir, no, la Fundación organiza tiene otra convocatoria en el intermedio, que es en el mes de julio, en Santo Domingo de la Calzada, que es el tradicional curso de verano que la Fundación organiza desde hace 18 o 19 años, junto con la Universidad de La Rioja y con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Y que este año se va a dedicar a glosar la obra de Bueno, Ensayos materialistas, puesto que se cumplen precisamente 50 años de la publicación de Ensayos materialistas en el año 72, y que es interpretada esa obra en buena medida como el inicio de la cristalización de lo que luego se denominó materialismo filosófico. Y entonces es también este curso de verano, son 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tiene un reconocimiento académico por parte de la Universidad de La Rioja y sus plazas están limitadas a 50 plazas, es un límite que hay, y en un momento determinado de la vida pues lo anuncian, abren la convocatoria los de la Universidad de La Rioja y normalmente en 2 o 3 días se llenan las 50 plazas. Es decir, que eso no depende de nosotros. Es decir, que quien tenga interés tiene que estar atento. Y ese curso, ya desde su institución, por las mañanas está restringido a los matriculados y por la tarde está abierto al público en general también. Y como habitualmente hacemos en las actividades que organiza la Fundación, todos sus contenidos luego quedan disponibles en Internet. De hecho, el curso del año pasado no se publicó en tiempo real, pero a última hora de la mañana ya se había publicado en YouTube la primera ponencia de la mañana, es decir, que cuando terminó el viernes ya estaba todo, y no por nada, sino porque así te quitas una preocupación del medio, es decir, que no hay por qué esperar a editarlo y a subirlo más adelante, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, sin más, cuando termine la exposición de Joaquín quedará clausurado estos encuentros, aunque la clausura efectiva será después de la comida y las despedidas y esas cosas. Gracias.
Bien, buenos días y agradecer a la Fundación Gustavo Bueno y a Paloma y a su hermana la magnífica organización y decir pues que es un honor clausurar estas jornadas. Por otro lado también es un problema porque siempre se enfrenta uno a la tesitura de tener que repetir algunas de las cosas que se han dicho aquí. En principio mi exposición, el título que tiene es la educación para la paz en el contexto de las leyes educativas españolas, pero me van a permitir que me eleve un poco por encima de esa prosa legislativa, por la sencilla razón de que estoy inmerso en ella. Este año, para que se hagan una idea, todo el papel que ha producido la legislación de este gobierno del señor Sánchez, han hecho un estudio que se tardaría 16 años en podérselo leer, para que vean ustedes lo que es una ingente actividad legislativa que consiste en rellenar hojas y hojas y en legislar pues aspectos algunas veces hasta ridículos, ¿no? Entonces, como ya en las diversas exposiciones que han tenido lugar aquí se ha hablado de la legislación, pues yo en lugar de hablar de la legislación, aunque naturalmente refiriéndome a ella, voy a intentar regresar a lo que son los fundamentos filosóficos de esa legislación. Es decir, y centrándome además exclusivamente en este asunto de la educación para la paz. De manera que esta será mi exposición, que para que sea pues, didáctica, ya que estamos hablando de educación, la he organizado en torno a 9 tesis sobre la educación para la paz en el sistema educativo español. Una primera tesis que es de carácter histórico, 4 que tienen un carácter más bien gnoseológico, lo cual no quiere decir que no tengan también una dimensión ontológica, pero que vamos a verla desde el prisma gnoseológico. Otras 4 de carácter ontológico, con una apelación final a una reformulación de lo que se conoce como la paradoja de la tolerancia, otras veces se llaman la paradoja de la democracia, pues una reformulación que vendrá al final en función de todo lo que yo tengo que decir aquí. Bueno, en principio, todas estos miasmas que afectan a la educación vienen de los movimientos de renovación pedagógica. Son unos movimientos que en España surgen en los años 80 y básicamente tienen los siguientes puntos. Bueno, hay muchos representantes, muchas organizaciones. Dentro de ese movimiento de renovación pedagógica hay también unos específicamente estudios para la investigación de la paz y han generado un concepto al que llaman el concepto de paz positiva, que enseguida paso a comentar. Los puntos centrales son los siguientes. Se oponen a una supuesta violencia escolar que estaría centrada en lo siguiente. En primer lugar, una disciplina coercitiva que ellos consideran que no es democrática, que la disciplina coercitiva no es democrática. En segundo lugar, se oponen a la jerarquía escolar, a toda jerarquía escolar. En tercer lugar, se oponen a todo lo que tenga que ver con la meritocracia y con la competitividad. Y en cuarto lugar, con la parcialización y fragmentación del saber, con lo que ellos llaman nocionismo. Y por último, el último ítem fundamental de estos movimientos de renovación pedagógica es la crítica al etnocentrismo. Estos serían los puntos esenciales de estos movimientos de renovación. Y dentro de este movimiento de renovación aparece un pedagogo noruego llamado Galtung, que todavía vive, que tiene sus discípulos aquí en España, como Jesús Járez, que falleció pues, hace unos años, que han de alguna manera construido pues, un nuevo lisologismo, que es el concepto que llaman ellos de paz positiva, que creo que es un concepto muy erróneo, porque llamarle positivo a una cosa que es completamente metafísica, pues no tiene mucho sentido. En concreto, ellos dicen lo siguiente, tanto Galtung como Járez, que el concepto de paz se desvincula inmediatamente del concepto de guerra, porque para nosotros, y en la tradición, la paz inmediatamente lleva su concepto cuasi conjugado, porque no es conjugado del todo, casi conjugado de la guerra. Es decir, la paz sería la negación de la guerra. Pues no, ellos dicen que la paz se opone a la violencia. Es decir, que aquí ya estamos matando la especie en el género al incluir como violencia cualquier manifestación, no solamente la guerra sería pues una más, como si la guerra no fuese un tipo de violencia específico que tiene que ver con los estados, pero como aquí los estados desaparecen, como verán, bueno, pues entonces resulta que la violencia la clasifican en 2 grandes géneros.
violencia directa y violencia indirecta, que a su vez llaman también violencia estructural. Es decir, ya no es la violencia factual del que te pega un bofetón o del que se enzarza en una pelea, no. La violencia, en principio, tendría, atención, los siguientes espacios de desarrollo. En primer lugar, la violencia estructural se determina como machismo estructural, que es el resultado del heteropatriarcado. En segundo lugar, estaría la violencia de género, resultado de la homofobia. En tercer lugar, la violencia racista. En cuarto lugar, la violencia relativa a la explotación laboral. Y atención, y hay otras múltiples formas de violencia. Claro, como es un lisologismo, pues aquí cabe todo, cabe cualquier tipo de especie. Porque la violencia, en definición de Galtung, se produce cuando, y leo textualmente, los seres humanos están influenciados de tal forma que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. Esta es la definición de violencia. Es decir, es imposición violenta a cualquier individuo que, por la influencia del contexto, no pueda realizar lo que potencialmente posee. Claro, aquí la pregunta, fíjense ustedes, el grado de metafísica bochornoso con el que nos enfrentamos, cuando se está presentando como factual lo que ellos mismos están declarando como potencial. ¿Y cómo sabemos la potencialidad de una persona? Es decir, ¿cómo se puede saber a priori? Pues es sencillamente este prejuicio idealista que está incluido en las palabras evolutio y desarrollo, que tantas veces hemos hablado de este asunto, como si la personalidad estuviese de algún modo ya dada de antemano, y los pedagogos y los educadores lo que tienen que hacer es buscar los medios para que esa personalidad previa, dada a priori, se fuese desarrollando, se fuese desplegando. Este es un esquema típicamente metafísico, porque el curso de una institución o el curso de una persona es lo que determina su propia identidad. Es decir, la identidad no está dada de antemano, sino que se va forjando en el propio curso a través de las propias operaciones que esa persona va desarrollando. Cuando se parte de una especie de identidad hipostasiada dada a priori y al margen del propio curso, pues es donde surgen todas estas cuestiones. Resulta que si un chico decide que es una chica, porque esa identidad está dada ya no genéticamente, porque aquí se desvincula el asunto de la genética, sino espiritualmente. Si espiritualmente ese niño se siente como una niña, pues lo que tiene que hacer la educación es permitir que esa potencialidad se vaya desarrollando para que el hombre no se quede frustrado, porque si no lo hace, lo está violentando. Atención. Es decir, la violencia se está produciendo en el mismo momento en que tú te opones a que un niño que por lo que sea quiere sentirse como niña, bueno, por lo que sea, pues por la propaganda sistemática, porque esto es la propaganda sistemática, porque esto es pues como una moda, igual que pues en los 80 se ponía la gente unas crestas y escuchaba Sex Pistols, pues ahora la moda es que yo me siento chica o que la chica se siente chico, o como decía Bueno, que yo me siento registrador de la propiedad. Esa es la moda. Y entonces se ha multiplicado, al parecer, por 8 o por 800, no me acuerdo de los datos, los casos de disforia de género que se están declarando en las escuelas, y encima les están hormonando, les están dando bloqueadores de la pubertad, y naturalmente todo a cargo de la seguridad social, más la consiguiente operación, etcétera, etcétera. Cuando resulta que para ponerte unos brackets de estos en la boca, resulta que lo tienes que pagar, pero cambiarte de sexo es gratuito. ¿Por qué? Porque si no, estás haciendo una violencia heteropatriarcal, una violencia homofóbica. Ahora han añadido un cuarto tipo, que no estaba en estos escritos de Galtung, que es lo que llaman la violencia vicaria. Pero en realidad la violencia vicaria sería como una subespecie de la violencia que llaman violencia de género. Bueno, y entonces, ¿cómo se atajaría? Estoy respondiendo para luego entrar en la tesis. ¿Cómo se atajaría esta violencia estructural? Fíjense ustedes en lo que significa esto de violencia estructural, pues es muy importante. La violencia estructural quiere decir que ya no la ejerce el individuo, es decir, ya no es una responsabilidad individual, es echarle la culpa al empedrado, por decirlo así. Es decir, el individuo concreto, que es un violador, en el fondo también es una víctima
porque es víctima de la cultura machista heteropatriarcal. Y entonces a ese individuo lo que hay que hacer es reeducarlo, insertarlo en sociedad, tenerlo unos meses en la cárcel y tal, y enseguida a la calle. ¿Vuelve a violar? Pues le volvemos a aplicar otra vez todas estas terapias de reorganización. Y si encima ese violador es musulmán, pues ni siquiera, porque eso forma parte de su cultura y no podemos ser etnocéntricos. Esta es la cuestión. A esta situación hemos llegado, ¿eh? ¿Por qué? Porque estructural, ¿qué querrán decir con estructura? Claro, ¿a qué se refieren con la estructura? Pues en realidad se refieren a otra cosa, porque claro, toda estructura siempre se da en un marco de relaciones, en fin. Recuerden el ejemplo de, bueno, una estructura compuesta por 2 barras de metal unidas por travesaños, pues por sí misma no dice nada, depende del contexto determinante donde se inserta. Si la pones en una ventana es una reja, si la pones en una pared es una escalera. Entonces, ¿qué quiere decir estructural? Pues no quiere decir nada. Sí, no se puede tomar en serio. Lo único que quiere decir es que hay un clima de violencia creado, pues no se sabe si por el machismo o por el capitalismo o por lo que sea, en donde los individuos como autómatas van reaccionando a eso, y lo que hay que hacer desde las instituciones es cambiar esas estructuras. ¿Y cómo se cambian? Pues atención, se cambian con las teorías feministas, con las teorías del género, con el multiculturalismo, con lo que llaman el activismo climático, porque también hay una violencia climática, es decir, cuando un señor pues arroja un plástico no a la basura, sino pues por mitad de la calle, está haciendo una violencia con la madre tierra. Entonces eso es violencia también. Y por tanto, ¿qué ocurre aquí entonces con la educación para la paz? Pues que la educación para la paz se convierte no ya en un saber específico, no en una asignatura específica, sino que afecta a todo el ordenamiento educativo de modo transversal a todas las asignaturas, porque en realidad es una pansofía, es decir, un saber totalizador que tiene que ocupar todo, y por eso las matemáticas tienen que tener perspectiva de género y tienen que no ser etnocéntricas, y así sucesivamente todo. Es decir, ya no es un área específica como podría serlo, pues qué sé yo, en la asignatura de educación y valores éticos. No, afecta a todo, puesto que de lo que se trata es de cambiar no un determinado rasgo del carácter o una determinada orientación específica, sino cambiar toda la estructura social. Y entonces inmediatamente, como es natural, va asociada a una determinada ideología. Por tanto, es un postulado necesariamente ideológico. Pues bien, expuesto ya está así a grosso modo, bueno, naturalmente son muchas más cosas, pero a grosso modo lo que es el concepto de paz positiva, pues yo me voy a referir a esta educación en la paz positiva en virtud, como he dicho, de 9 tesis. La primera tesis es la siguiente. En principio, toda esta retórica de la nueva educación, la nueva pedagogía, los nuevos pedagogos, etcétera, la primera tesis sería una tesis de carácter histórico que dice así: la nueva educación no es nueva, sino una expresión contemporánea de las artes sofísticas. Es decir, no tiene nada de nueva. Esto comienza, ustedes recordarán, el prólogo que hizo Gustavo Bueno al Protágoras de Platón, traducido por Velarde, en donde allí se planteaba lo que ayer planteaba Laura Montecino aquí, que es la diferencia entre una educación reglada y una educación que ella llamaba de interculturación, es decir, una educación reglada y una educación, vamos a llamarle, espontánea o inespecífica. Y entonces se presenta a Protágoras en la casa de Cáleas diciendo que él va a enseñar la virtud. Y entonces básicamente la tesis de Platón es que la virtud no puede enseñarse, pero no porque no sepa Protágoras, que no lo sabe, si la virtud es una o son muchas, etcétera, sino fundamentalmente porque maestros de la virtud somos todos y nadie puede cobrar por lo que hace todo el mundo. Es decir, la oposición que hay entre los sofistas y Sócrates está dada precisamente en la oposición entre una educación no reglada, una educación en la que pues, se puede aplicar aquel típico dicho que utilizaba mucho José Antonio Marina, aunque en un sentido no muy acertado, que es: para educar un niño hace falta un pueblo. Es decir, que todos somos agentes educativos, ¿no? Pero esa educación no puede ser susceptible de ser pagada ni de ser estatalizada, porque se da, digamos, de modo no formal. Es una educación, diríamos, material, pero no es una educación formal. Y por tanto,
la tarea del sofista, en cuanto que pretende educar en esos principios, en esos valores que supuestamente están disueltos por la sociedad, una de dos, dice bueno, o es inútil, puesto que estos valores ya están dados en la sociedad, o es inútil, o es perniciosa, que es el caso de Gorgias, porque ya no pretende educar en esos valores que están socialmente admitidos, sino que lo que pretende es cambiar ideológicamente esos valores por otros, en cuyo caso ya es perniciosa. Entonces es la dialéctica entre el Protágoras y el Gorgias que presenta bueno en este magnífico prólogo que ayer fue citado. Pero además esto pasa a la Edad Media, es decir, esta dialéctica del sofista y del filósofo en la Edad Media se mantiene dentro de la Iglesia. Hablaba Carlos con toda precisión de las 3 fases de la educación. Bueno, pues en principio la primera fase serían los grupos, las familias, la segunda fase la Iglesia. Pues en la Iglesia se reproduce enteramente esta dialéctica y, por cierto, en contra de lo que ayer se dijo aquí, que parecía que el catolicismo es una especie de totalización absoluta y que no había corrientes internas y que todo era maravilloso y que, bueno, pues lo que hay que hacer básicamente es prescindir del Estado-Nación y volver al Imperio Español. Vamos, yo me apunto, pero que me digan cómo. Por mí encantado. Pero vamos, eso es como si, qué sé yo, como si es un proyecto similar a pretender ir a la Luna dando pedaladas. Es decir, no hay caminos reales para eso, ¿no? Eso es imposible. Y entonces, bueno, esta consideración del catolicismo como una realidad absoluta, sin matices, pues a mi juicio no es admisible. No es admisible. Y precisamente un episodio del desenvolvimiento de las artes sofísticas se da en torno, es curioso además, cómo vamos al sitio, en torno a la polémica, en torno a la catequesis, la didagé, la catequesis. Hay dos claras líneas enfrentadas dentro de la Iglesia Católica, que es el tomismo y el agustinismo. Es decir, por un lado, Santo Tomás, que en los sermones catequéticos dice, fíjense lo que dice Santo Tomás, que en la catequesis hay que explicarle a los niños aquellas cosas que no aprenden en la calle y que no aprenden en la familia. Claro. Frente a eso está Guillermo de Jales, Agustino, que dice lo contrario, que la función de la catequesis es lo que él llamaba la educación secundum pietatem, según la piedad, o según la virtud. De lo que se trata es de enseñar a los catequizados a que sean buenas personas, a que de alguna manera reproduzcan individualmente la ideología oficial de la época. O sea, que hay es otro episodio más que se da internamente dentro de la propia Iglesia Católica. Más tarde, Comenius, pues exactamente lo mismo. Y hay una tensión también entre Comenius y, por ejemplo, las escuelas monacales que formaban a los monjes soldados, que eran escuelas específicas, la tensión que hay entre Luis Vives o San Juan Bosco. Todas esas tensiones se mantienen durante toda la historia. No estoy diciendo en modo alguno que estemos en lo mismo, porque naturalmente esta tensión dialéctica se está reproduciendo en marcos muy diferentes. No es lo mismo pues hablar de la época moderna que de la Ilustración, que naturalmente hay muchos matices, pero sí que podemos encontrar un hilo conductor. Yo esto lo desarrollé ampliamente en una conferencia de 4 horas en Santo Domingo de la Calzada, allá por el año 2012 o 2013, hablando precisamente de la relación que hay entre el pedagogo, el sofista y entre medias de los dos, el sacerdote. Es decir, sofista, sacerdote, no todos, y pedagogo mantienen un aire de familia y mantienen una conexión histórica que es evidente. Por tanto, la nueva educación es nueva en absoluto, en absoluto. Podríamos seguir aquí mencionando gente, Rousseau, y el famoso paidocentrismo, que también se ha mencionado, Sánchez Tortosa lo ha mencionado esta mañana y alguno más. Sin darse cuenta además que Rousseau, claro que esto es algo que me he cansado de repetir, pero es que da exactamente igual, que Rousseau hablaba de una educación aristocrática. Paidocentrismo lo podía defender. ¿Por qué lo podía defender? Porque tenía un alumno que era un aristócrata. Claro, y entonces ahí él era el centro de la atención, pues era un solo alumno. Rousseau, que era un enemigo acérrimo de la democracia y que era enemigo acérrimo de la educación pública,
Y entonces lo presentan como algo así como el epítome de la educación pública, pero digo, por favor, pero lean ustedes a Rousseau de una puñetera vez. Porque es que, no sé si será porque como en la facultad se estudian apuntes, pues alguien hizo un apunte y dijo Rousseau el demócrata por aquello del contrato social, pero bueno, Rousseau tenía de demócrata lo que yo de monje benedictino, vamos, nada en absoluto. Y que lean a Rousseau. Por ejemplo, decía que a las mujeres no había que instruirlas, Rousseau. A ver cómo se cuadra eso con el feminismo. Y etcétera, etcétera. Bueno, también tengo una exposición sobre Rousseau de 2011 en el Ateneo de Madrid, no voy a seguir por aquí. Entonces, primera tesis, por tanto, la repito, no es nueva. Esto de poner el adjetivo nuevo es este adanismo en el que estamos, que parece que lo tenemos que inventar todo, todos los días tenemos que inventar todo, tenemos que inventar la educación, etcétera. Pero, claro, toda invención siempre se da dentro de un marco de relaciones ya establecidas. Es decir, la invención no surge ex nihilo, lo que es una tradición, es una inercia, y dentro de esa inercia pues sí se pueden hacer innovaciones y adaptaciones y todo lo que quieras, pero este adanismo de que vamos a inventar ahora en la educación por primera vez, prescindiendo de todo lo demás y acusándote en cuanto tú defiendes una educación tradicional, pues de lo típico, fascista o homófobo. Bueno, en una comisión de educación el señor de Podemos, aparte de llamarme gilipollas, que me llamó gilipollas, dijo que mi partido era partidario, y lo pondríamos en marcha si tuviésemos opciones de gobernar, que éramos partidarios de los castigos físicos. Y le dije, ¿usted de dónde se ha sacado semejante majadería? Pero en fin, porque claro, se trata de construir esa falacia del hombre de paja y a continuación atizarle a tu propia falacia, que es a la que le atizan, porque vamos, no sé en qué parte el partido al que yo represento ha dicho que haya que volver al castigo físico, les aseguro que no es verdad. Por tanto, repito, no tiene nada de nueva esta educación, sino que es un episodio más de ese desenvolvimiento histórico del enfrentamiento entre el sofista y el filósofo. Primera tesis gnoseológica. La nueva educación para la paz es una deformación idealista en su representación y hedonista en su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en su representación caen una y otra vez en la llamada falacia naturalista, y es que las cosas tienen que ser de una manera porque deben ser de esa manera. Es la falacia que, en fin, todos conocerán, la falacia naturalista. ¿Por qué es idealista? Porque aquí se supone, se le está dando a la escuela el papel de conformador de la realidad social, como si fuese una institución única y la única institución que puede hacer eso. Inmediatamente al hacer eso se le desconecta. Hace un momento, Carlos Madrid recordaba que yo había expresado aquí la tesis de que la escuela era un fractal de la sociedad política. Bueno, pues esa tesis aquí no cabe, porque aquí se considera la escuela como una especie de constructor de la realidad social. Se considera que las ideas pedagógicas tienen la facultad de cambiar el mundo. Es decir, básicamente, y por apelar aquí a un autor nada sospechoso de ultraderechismo, Carlos Marx, es decir, aquí se está presuponiendo que es la conciencia la que determina la realidad. Se está presuponiendo de cabo a rabo. Y entonces los educadores tienen una enorme responsabilidad, porque de ellos depende nada menos que el sostenimiento de la sociedad política, en los términos ideológicos en los que ellos la plantean. Una sociedad política democrática, donde se rigen los ciudadanos por el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y todos estos lisologismos que ayer explicaba de modo magnífico Jaime San Juan. Es decir, todas estas apelaciones a conceptos lisológicos, lisologismos, que consisten en anegar el género y en la especie. Un ejemplo muy básico, cuando se dice, que a mí me ha pasado con algún pedagogo, dice, bueno, que los niños tienen que ser tolerantes, ¿no? Tienen que ser tolerantes. Bueno, bien, pero explíqueme usted con quién tienen que ser tolerantes, porque la tolerancia, pues así, en abstracto no significa absolutamente nada, como la solidaridad en abstracto. Entonces, ni dan parámetros, ni dan las variables, entonces no sé de qué está usted hablando. Es una idea fuerza, entre otras, que se supone que por la mera exposición, pues ya va a cambiar el mundo, ¿eh? Como en aquellos años 70, cuando venían las señoras con el librito aquel de Castilla del Pino de la liberación de la mujer y ya se habían liberado, pues habían leído el libro. ¿Dónde se habrá liberado usted? Pues no sé de qué se habrá liberado. De su estupidez seguro que no.
En cuanto al ejercicio, pues una deformación hedonista que también se ha mencionado en estos encuentros. Todo es lúdico, todo se tiene, es decir, es la contraposición absoluta a esto de que la letra con sangre entra. No, 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 aquí todo tiene que ser para que disfruten, todo está orientado al disfrute. Entonces hay que disfrutar de las matemáticas, hay que disfrutar de la filosofía, de la historia, hay que disfrutar, todo está orientado al disfrute. Este es, digamos que es el tema de nuestro tiempo. Es decir, que si uno tiene hijos es para disfrutar de los hijos. Claro, como se han dado cuenta que no se disfruta, pues ya no tiene hijos nadie. Este es el problema. Y entonces disfrutas del partido de fútbol, dices, estoy disfrutando. Hombre, estás disfrutando si ganas tu equipo, si te meten 12, ¿cómo vas a estar disfrutando? Entonces, el continuo ejercicio que tiene que ver con esta que mencionaba, no sé quién ha sido, creo que ha sido en una intervención tuya de Luis Carlos, esta idea de que todo gira en torno al aspecto sensible del individuo. Es decir, que lo importante no es el contenido objetivo, sino la sensibilidad, que es un mal remedio del espíritu. Este sería el asunto. Que lo importante no es la objetividad, el conocimiento objetivo, sino esto que Marcelino expresó de un modo magistral en la conferencia que abría estos encuentros, de las competencias. Esto de las competencias. Claro, esto de las competencias más ridículo no puede ser. No voy a insistir en eso porque Marcelino lo hizo estupendamente. Pero vamos, ¿cómo sé yo que un albañil es competente? Pues viendo la obra. Es la única manera. A priori, ¿cómo voy a saber si es competente o no es competente si no es en función de los objetos? Pues imagínense ustedes que viniese un pedagogo y le dijera, no, el albañil es competente si está disfrutando mientras está poniendo los ladrillos. Si está disfrutando, pues le dice, bueno, la pared se ha caído, pero hay que ver lo que nos hemos reído. Toma, te pago. Es increíble. Tercera tesis. La educación para la paz, en cuanto disciplina, susceptible de ser, por ejemplo, evaluable, etcétera, etcétera, pues no tiene rigor científico ni tiene rigor filosófico. Es decir, esta pansofía, porque, ojo, estoy utilizando una y otra vez el sintagma educación para la paz, pero no es educación para la paz, es educación para lo todo. Es para todo, porque es una pansofía. Es decir, es para acabar con el machismo, para acabar con la pobreza, para acabar con la explotación laboral, para acabar con la marginación de la mujer, para acabar con la postración del Fútbol Club Barcelona que no gana la Copa de Europa, para todo. Esto es educación para todo. Es una pansofía. Bueno, entonces, no tiene rigor científico ni filosófico. Al respecto de esto está el currículum que elaboró una irlandesa, Paloma O'Shea, en el año 2005, que fue declarado el año para la educación ciudadana y que fue a partir de esa declaración de la UNESCO y del Consejo de Europa, cuando el gobierno español de Aznar, introdujo la necesidad de la educación para la ciudadanía. Luego fue quien la, como dicen ahora, la implementó, que es un verbo que lo dicen a todas horas. El otro día en la comisión el señor de Podemos dijo, tenemos que estar muy, muy atentos para poder implementar lo implementado. Dijo, coño, esto es filosofía y no Platón. Bueno, pues este currículo se establece, es muy curioso. Yo lo tengo aquí en un artículo que ha citado Carlos Madrid, que se llama El Consejo de Europa y la educación del ciudadano. Ahí está esta chica, sin la más mínima idea de lo que está haciendo, pues lo organiza en torno a los términos, operaciones y relaciones. Pero claro, cuando uno ve lo que son los términos, las operaciones y las relaciones, resulta que son intercambiables. Es decir, que aquello no tiene ningún sentido lógico, ni nociológico, ni nada. Bueno, no se lo voy a leer porque es una pesadez, pero básicamente te das cuenta de que da igual 8 que 80. Es decir, lo mismo te ponen como relación que la paz reina en los colegios, que te lo ponen eso como operación para conseguir que haya una paz social. Es decir, es la absoluta indeterminación, la absoluta bobería, es una cosa que no hay por dónde cogerla. Pero entusiasmados todos, tanto el PP como el PSOE, asumieron esto de la educación para la ciudadanía, que, por cierto, y volviendo a la primera tesis,
también es tan vieja como el mundo, porque recordarán ustedes a los estoicos, a Zenón, aquello de la cosmópolis. Es esta idea de una ciudadanía global, una ciudadanía mundial. En favor de los estoicos hay que decir que bueno, los estoicos iban por otro lado, porque se referían más o menos a una especie de salvación individual, a esta esperanza en que si uno hace lo correcto, los demás van a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, en fin, habría que matizar. Pero esta idea de cosmópolis pasa inmediatamente a toda la Edad Media en la oposición también de San Agustín entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios. Es decir, la ciudad de Dios es la cosmópolis, y en nuestros días la cosmópolis es la sociedad civil. La sociedad civil es la ciudad de Dios, magnífica, donde todos somos iguales, etcétera. Es compuesta por los ciudadanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comienza, como todos saben, diciendo todos los hombres nacen iguales, que es la primera de las mentiras. Porque, claro, entonces lo que hay es una desconexión evidente. Bueno, dirán, bueno, pero es que no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que todos los hombres deberían nacer iguales. Pues, coño, que lo pongan, pero no diga que nacemos iguales. Esta es la cuestión. Pero es otra vez la falacia naturalista. Como debe ser es. Y si no es en la realidad, pues por lo menos lo es en el lenguaje, por lo menos lo es en la apariencia. Bueno, siguiente tesis. La educación para la paz positiva es una mitología oscurantista, es una ideología en el sentido de ideología total que afecta a todo un contexto determinado de población, frente a la ideología parcial, que es de carácter individual, ¿no? Esta teoría de Mannheim dice que la ideología es una deformación total de la realidad al servicio de una élite. Pues bien, esta educación para la paz es una deformación total de la realidad. ¿En qué sentido? En primer lugar, deforma la realidad al partir de un presupuesto inadmisible, que es el presupuesto rusoniano de la bondad humana por naturaleza. Es decir, un presupuesto completamente inadmisible, fundamentalmente anticatólico, porque el catolicismo reconoce en la naturaleza humana el principio del mal, el principio del pecado. Entonces, cuando Rousseau declara que el hombre es bueno por naturaleza, obviamente en esta triada naturaleza, Dios, cultura, que es la triada metafísica por excelencia, pues todo lo que sea cultural tiene que ser retirado. Tiene que ser retirado, porque lo que hay que hacer es que el propio individuo desarrolle sus facultades naturales, no imponerle ninguna. Naturalmente esto tiene muchos recorridos, desde pues, el anarquismo pedagógico de Ferrer y Guardia, etcétera, etcétera, o este anarquismo arcaizante de John Zerzan, de la vuelta al primitivismo. Dice John Zerzan en ese libro que se llama El malestar en el tiempo, que la razón del mal, que la razón del malestar está en haber inventado la agricultura, y que creo que hay que volver a ser cazadores-recolectores. Bueno, pues muy bien, no crean que esto anda muy desconectado de lo que son los planes de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030, aunque disimuladamente en algunos casos, lo que pretende es reducir la población mundial, según aquellas teorías de los años 80, reducirla a 2.000 millones, es decir, que estamos en 7.000, 5.000 millones de personas menos. Y bueno, lo típico, ¿no? Que no se coma carne porque contamina el planeta el comer carne, que coman ustedes gusanos, etcétera, que la carne ya se la comen ellos, las élites, y ellos ya viajan en avión, etcétera, etcétera. Ayer mismo, pues una señorita dijo que eso del turismo y que eso de viajar en avión, que eso tenían que ser solamente unos pocos. El problema está en determinar quiénes son esos pocos y por qué. El problema del elitismo está en determinar quién es esa élite y por qué es la élite. Entonces es una mitología oscurantista que lo que hace es ocultar la realidad de los conflictos, la realidad de la guerra de Ucrania. Pero vamos a ver, si ustedes ponen las televisiones, todas repiten lo mismo. ¿Por qué se ha producido la guerra de Ucrania? Porque hay un señor que es muy malo, muy malo, muy malo, y que ha dicho, pues voy a invadir a esto para entretenerme o algo. Esta es la versión oficial, no hay más, no busquen más. Y entonces todos los demócratas tenemos que estar en contra de este malvado. Es una reducción psicologista, y entonces todos lo repiten. Se da el caso también de todos los periódicos con los mismos titulares. ¿Por qué? Porque esta ideología pretende sencillamente encubrir la realidad. El aprobado general, del que ha hablado
Tortosa, pues el aprobado general es una manifestación más de la necesidad que tiene esta ideología de tener cómplices, por la sencilla razón de que una ideología, cuanto más falsa es, decía Bueno, cuanto más falsa es una ideología, más necesita de la genuflexión de quienes la siguen. Porque con una ideología que no son necesariamente falsas, hay ideologías que pueden ser verdaderas, la relación entre las ideologías y la filosofía pues es muy similar a la que establece Platón en el libro séptimo de la República, el famoso mito de la caverna, entre la doxa y la epistemé. Es decir, que haya una opinión, las opiniones no son falsas por sí mismas, ni son verdaderas por sí mismas, sino que el problema es que la opinión no se puede resolver su verdad o falsidad con otra opinión. Esa es la cuestión, que las opiniones tienen que estar, para poder discriminar entre opiniones necesitas un criterio, y ese criterio ya no es opinable, ese criterio ya está dado a la escala de la episteme. Entonces, cuando resulta que los sistemas educativos, esto de la educación para la paz y la no violencia, etcétera, etcétera, se introducen en la educación, pues lo que hacen no es mostrar contradicciones, porque al mostrar la contradicción espoleas al alumno a subir por la áspera y escarpada subida, decía Platón. Son las contradicciones que se dan en las imágenes que pasan por el fondo de la caverna las que espolean a buscar un principio. Ellos no, lo que hacen es ocultar la contradicción. ¿Y por qué ocultan la contradicción? Pues la ocultan precisamente para que se mantengan ahí en la caverna, para que no salgan de la caverna y para que puedan posibilitar que esta ideología elitista, porque es completamente elitista, de lo que llamamos, lo que se llamaba en los 70 la gauche divine, o lo que llamamos ahora la izquierda caviar, esa izquierda caviar que vive en lujosas urbanizaciones con seguridad privada y que por tanto no les afecta en absoluto los problemas que plantea la inmigración ilegal, porque ellos no los ven. Para ellos los inmigrantes ilegales son una pobre gente que viene huyendo de la guerra, que no se sabe de qué guerra, porque de donde vienen no hay guerra ninguna, pero en fin. Y entonces ellos no sufren las consecuencias de eso y por tanto pueden mantener la ilusión de ser una élite que ayuda, que se dedica a la filantropía, etcétera, etcétera. Pero eso sí, a la hora de la verdad, lo que se nos dice en la Agenda 2030, yo les recomiendo que la lean atentamente, es que sencillamente pues esto de disfrutar de los viajes, de disfrutar de la carne, etcétera, etcétera, tiene que ser cosa de una minoría. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sánchez Tortosa acerca de esto que le ha llamado el vasallo del metaverso. Es decir, yo lo expresé de otra manera, creo que fue hablando del mito del progreso. Hablé de feudalismo cibernético. Igual que en la Edad Media solamente tenían el derecho a las armas los señores feudales, con lo cual se aseguraban que una población atemorizada se pusiera al servicio de esos señores feudales, se convirtieran en vasallos. El miedo es la razón del vasallaje, obviamente. Pues del mismo modo caminamos, y me parece que ya casi, no sé si de un modo inexorable, pero lo cierto es que ha habido una reacción importante. La hay en Hungría, la hay en Polonia y la hay en España. No tengo que decir quién es la reacción porque me han dicho que no haga propaganda. Bueno, pues del mismo modo que aquellos señores feudales garantizaban la paz y garantizaban el orden social, pues ahora estos nuevos señores feudales garantizan la estabilidad a base de ser los únicos que detentan el conocimiento. Esta es la clave. Es decir, no es casual la rebaja en matemáticas, la rebaja en filosofía, la rebaja en historia. No es casual que se sustituyan contenidos por doctrinas por las suyas, evidentemente. No es casual. Todo esto obedece, y además no pasa únicamente en España, ojo, esto está pasando en todo el mundo. Esto obedece a que se han dado cuenta de que en lo que llaman la sociedad del conocimiento, la sociedad de información, el conocimiento, la información, es lo único que te va a permitir ser libre, pero libre no en el sentido metafísico que habitualmente utilizan algunos liberales, etcétera, no, libre en el sentido del propio materialismo filosófico, porque la libertad del materialismo filosófico es un proceso, no es un acto. Es un proceso que consiste en poder desarrollar y llevar a cabo tus planes y proyectos racionales de vida. Pues bien, se elimina toda posibilidad de plan o proyecto racional,
Porque los individuos que quedan en esa caverna, el único plan que pueden pergeñar es el de disfrutar de las migajas zoológicas que les arrojan los de arriba como si fueran perros. Esta es la realidad. Ese es el único plan que hay y no hay más plan. Si tú confórmate con la papilla ideológica que te suministramos en la escuela, confórmate con estar viendo fútbol o vídeos pornográficos o lo que sea todo el santo día, o el TikTok con los youtubers, etcétera, tú estás entretenido que no tienes más plan vital que ese. Es decir, la muerte de la enseñanza como ascensor social tiene que ver con esto, con la ausencia completa de la posibilidad de establecer planes y programas personales, del tipo que sean, siempre que sean racionales, naturalmente. Es decir, eso se ha cortado de lleno. Y por cierto, yo esto lo vi con toda claridad cuando visité, por motivos que no vienen al caso, visité Cuba. Es decir, lo que yo percibí, al margen de todas las cuestiones que se puedan criticar, de la miseria del pueblo, etc., pero lo que vi es que la gente no tenía más plan ni más proyecto que salir de allí como fuera. Ese era el único plan que había. Es decir, dentro no podían hacer ningún plan. Sin embargo, cuando hablabas con las élites, porque me reuní con algunas de las élites, esos sí tenían planes y proyectos. Entonces, esa ausencia de planes y proyectos determinados es lo que hace esta nueva educación para la paz. Les están diciendo no a la violencia, no a los conflictos, es decir, no rebelaros contra un orden social establecido. Y entonces, para suplir eso, se presenta una imagen de rebeldía que es la del activista. El activista diciendo, oye, es que tengo espíritu crítico, pero imbécil, si estás repitiendo todos los mantras del poder, si no haces más que repetir los mantras, si estás repitiendo lo de la Greta, la majareta, una y otra vez con el activismo climático, pero si estás repitiendo lo mismo, ¿qué espíritu crítico? Yo les decía, lo dije en un discurso en Cortes, que parecía que el espíritu crítico era la versión posmoderna del Espíritu Santo. Y efectivamente, resulta que la paz en la tradición católica es uno de los dones, los 12 dones del Espíritu Santo. Pues ahora la paz es uno de los 12 dones del espíritu crítico. Pero no es nada, es un flatus vocis, no es nada. Es también mantener la ilusión de la crítica y mantener al pueblo adocenado, mientras que las élites, como ustedes saben, empezando por la propia ministra de Educación, lleva a su hijo a un colegio privado. Y como se ha dicho aquí, los de Silicon Valley y Wall Street mandan a sus niños a la educación clásica, etcétera. Hombre, vamos a ver, lo de leer a Horacio o a Platón, pues siempre fue una élite quien lo hizo. Pero ojo, esa élite no estaba impuesta, esa élite se tenía que formar. Quiero decir, de entre los de mi generación, en la clase que yo hice COU, pues éramos 40, De los 40 a lo mejor a Platón lo hemos leído 3, de los 40. Pero si los otros no lo han leído es porque no les ha dado la gana. Esa es la cuestión. Pero ahora no va a ser porque no les dé la gana. Ahora es que no lo van a poder leer porque no lo van a entender. Es decir, porque cualquier libro de Platón se convierte ya, bueno, no hace falta prohibirlo. No hace falta prohibirlo porque el que lo lee no lo va a entender, porque no le han dado los conceptos y los conocimientos necesarios de las matemáticas, de la física, de la historia, etcétera, para entender nada. Porque estos individuos, básicamente, aunque tengan la ilusión de ser individuos críticos, en realidad son lo que Bueno llamaba individuos flotantes, a merced de las modas. Y ahora la moda es que yo me siento niña, pues nada, me hormono y me convierto en niña. Luego a los 20 años muchos se arrepienten, etcétera. La moda es el sexo libre y tal, y luego si me quedo embarazada, pues aborto. Y pues nada, no pasa nada, si todo está hecho para disfrutar. He abortado como estoy disfrutando de mi aborto. Esta es la cuestión, ¿no se dan cuenta ustedes? Que esto es evidente, pero esta evidencia está continuamente velada por toda esta ideología que nos rodea. Siguiente, es contradictoria, es una ideología contradictoria. Vean la contradicción, pues se la voy a leer del mismo lugar en donde he obtenido esto. Atención, dice el señor Jares, que es, como digo, pues uno de los que han pergeñado esta teoría de la educación para la paz. Atención, primer punto de la educación para la paz positiva. Reconocer la diversidad de cosmovisiones en un mundo plural. Es esencial estudiar las distintas maneras de enfocar el progreso y el bienestar de la humanidad
cuando nos confrontamos a la complejidad de las actuales pautas de desarrollo. Es importante destacar la diversidad de las sociedades, tanto en el norte como en el sur del planeta. La diversidad cultural es la mayor fuente de creatividad y riqueza de la humanidad. Entraña maneras distintas de ver el mundo, ofrece enfoques diferentes para la solución de problemas, etcétera, etcétera. Segundo punto. El género ha sido tradicionalmente un elemento clave de la discriminación. En los últimos decenios se han fortalecido los derechos de la mujer, en particular gracias a los esfuerzos por ampliar la aplicación de la Convención de 1979, etcétera, etcétera. A ver cómo me lo cuentan. O sea, por un lado, respeto a la diversidad de culturas que tienen que estar todas a la misma altura porque todas son igualmente respetables. Y por otro lado, el feminismo y la teoría del género. Les decía el otro día en Cortes, suban y explíquenme qué hacemos con las culturas teocráticas donde a las adúlteras se les lapida o a donde a los homosexuales se les ahorca. ¿No se ve la contradicción? Es decir, ¿cómo se puede defender al mismo tiempo el multiculturalismo, el feminismo y la teoría queer? ¿Cómo se puede defender al mismo tiempo? La contradicción no puede ser más flagrante. No puede ser más flagrante. Pero si el que la escribe ni se da cuenta, si las dos cosas las dice a la vez, si las dice una detrás de otra, es asombroso. Entonces es una ideología absolutamente contradictoria porque hay muchas más. Esta es la más escandalosa, pero hay muchas más contradicciones. Que sin embargo, pues los pedagogos repiten y repiten porque pareciera que el valor de las palabras es puro emotivismo. Entonces, si tú hablas de multicultural, claro, multicultural, bueno, que uno cante un fado y que el otro cante flamenco y otro cante jazz, pues perfecto, maravilloso, y que luego venga uno y haga la fusión, pues estupendo. Pero claro, cuando entramos en cuestiones éticas, morales, etcétera, ahí el multiculturalismo y el relativismo cultural pues falla bastante. Decía Bueno, en el sentido de la vida, que la norma del relativismo cultural pues funciona cuando las sociedades son esferas exentas, ¿no? Cuando están separadas las unas de las otras, cuando no hay comunicación entre ellas, pero que sin embargo cuando esas sociedades ya no están distribuidas sino atributivamente unidas, la norma del relativismo cultural no puede funcionar, que es algo que seguramente advirtieron a su modo los reyes católicos cuando no consintieron estados dentro del Estado. Esta sería la cuestión. Es decir, que respeto por las tres culturas, sí, pero siempre en un marco común, porque lo que no puede hacer es que el musulmán se case 4 veces y el judío no, y eso no puede ser. Entonces tiene que haber una única legislación. Lo contrario es la tolerancia famosa, ¿no? La tolerancia que, como ustedes saben, pues es desprecio, pero no voy a seguir por aquí. Siguiente tesis, y última tesis ya gnoseológica. La paz positiva es una paraidea. Me parece que no voy a tener tiempo, ¿eh? Tengo que acabar a las 2. Bueno, pues es una paraidea. ¿Por qué? Pues porque los componentes internos la destrozan. No me voy a detener aquí, es imposible. Y las tesis ontológicas. Primera tesis. La educación para la paz no es teleológica, sino aureolar. Me explico. Lo que hacen es decir que existe una finalidad de la educación, que es la paz perpetua de Kant. Esa será la finalidad última. No se puede alcanzar. Pues no se puede alcanzar, pero tenemos que obrar como si fuese posible. Esto lo explica muy bien Jares cuando dice, aunque la utopía sea lo que no existe, tenemos que caminar hacia ella. Es una explicación clara y contundente de lo que llamamos ideas aureolares, es decir, ideas que están pospuestas en el futuro, pero que sin embargo se les considera operativas en el presente. Siguiente tesis. La educación para la paz pasa de la antropología al humanismo, es decir, de la aldea al orbe, con desprecio absoluto de la política, es decir, con desprecio absoluto de la nación. Aquí la educación para la paz, y además lo dicen, no les voy a leer la cita porque quiero ir abreviando, se dice que la paz tiene que darse a nivel local, dicen, a nivel local, y a nivel de la humanidad. ¿Y los estados dónde quedan? Claro, los estados serían elementos a eliminar. Por tanto, hay que atomizar el Estado y para ello lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, promocionar las lenguas locales. Y ya estamos promocionando el bablese normalizado en Asturias, el castúo, el extremeño, bueno, el castúo es el extremeño, el jandalú, que da una vergüenza ajena escucharles, que da, en fin, incluso en Murcia se han atrevido con el panocho, pero en Murcia nos hemos reído de los del panocho, o sea que en Murcia, pues viva Murcia, esa es la cuestión.
No ha habido manera, no ha habido manera. Lo intentaron, lo intentaron. Una asociación que se llamaba La Rejuntaera, intentaron hablar del panocho y cada vez que daban charlas a los niños se meaban de risa, se partían el culo y no había manera. Entonces ahí quedó, pero en fin, con el nivel de burricia que va aumentando, no me extrañaría que en unos años lo esté reivindicando como seña de identidad propia del murciano. No me extrañaría. Y le llamaran murciano, y hicieran un panocho normalizado. ¿Por qué? Pues porque aquí el estorbo es el Estado, porque la dimensión de esta educación, y esa es la paradoja sangrante que continuamente yo intento mostrarles, la paradoja sangrante es que estamos legislando en la sede de la soberanía nacional porque España es un Estado y estamos legislando una y otra vez para acabar con el Estado. Es una de las paradojas más sonrojantes de nuestra democracia, el tener allí a unos individuos que se atreven a subir a la tribuna, como la señora Bassa Coll, de Esquerra Republicana, que se atrevió a subir a la tribuna a decir: yo no soy española y a mí me importa un bledo lo que aquí se discuta. En la sede de la soberanía nacional, la señora diciendo eso, que no se siente española. Bueno, que no es, no dijo no me siento, dijo yo no soy. Yo le dije, imbécil, si no fueras no estarías aquí. Para estar aquí tienes que tener la nacionalidad. Que no te sientas es otra cosa, pero que no seas, vamos, es increíble. Esa paradoja es sangrante. Pero si se te ocurre decir, estos partidos tienen que ser ilegalizados, ¿en qué te conviertes? Pues ya lo saben ustedes, fascista, ultraderecha, antidemócrata, porque es un puro formalismo, el formalismo de la democracia. La democracia, como todos ustedes saben, es una forma de gobierno, perfecto, muy bien. Pero una forma de gobierno no existe como forma separada, hablaba Luis Carlos también. Las formas separadas, las formas sin materia son, diría, bueno, hierros de madera, ¿no? Las formas separadas. Toda forma se aplica a una materia. Y aquí la materia es lo que sistemáticamente queda completamente anulado en estos planes educativos. Y la materia es la nación española, a la que se ataca por dos frentes. Primero, desde el punto de vista de la humanidad, o por tres frentes. La humanidad, en segundo lugar, el europeísmo, el papanatismo europeísta federalizante, porque pretenden hacer un Estado federal europeo, que es una aberración, y por otro lado, internamente, reivindicando el terruño, reivindicando la aldea frente a la reivindicación de la nación, proscribiendo el idioma español en la enseñanza. Es decir, que el Estado que hace esa ley, es decir, que el gobierno de un Estado que hace una ley de educación dice que el idioma oficial de ese Estado no es vehicular en la educación. Pero es que encima, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que el 25% al menos, el 25%, que vamos, a mi juicio, que el 25%, el 100%, que el 25%. Que es de mínimos, que tiene que ser el 100%, y luego naturalmente asignaturas de catalán para que hay que preservarlo, y el euskera y todo lo que quieran, naturalmente, son una riqueza antropológica, muy bien, todo lo que quieran, pero la lengua del español. Bueno, pues el tribunal dice que se respete por lo menos el 25%, y en sede parlamentaria, a la ministra y en mis morros, estas señoras del PNV y de Esquerra Republicana, en toda su cara le dijeron que sepa usted que no vamos a cumplir la sentencia. Y la otra reía, sonreía y decía, bueno, el diálogo y el diálogo. Pero ¿qué vas a dialogar si te están diciendo que no la van a cumplir? Bueno, eso es increíble, ¿verdad? Así estamos. Entonces, no es teleológica, sino Aureliano sería la tesis, no es un fin en sí misma la educación. Bueno, me lo dejo esto porque de Adorbe. La siguiente tesis, es antipedagógica en sentido estricto porque es apráctica. Es decir, si tomamos la pedagogía en sentido estricto, la pedagogía es una ciencia que los escolásticos llamaban práctico-práctica, es lo que nosotros llamamos una ciencia beta 2 operatoria, es decir, una praxis necesaria. Yo no voy aquí a decir la pedagogía no sirve para nada, no, oiga, pues una pedagogía específica de las matemáticas que tiene que ver con la prudencia, con ciertos métodos de enseñanza, pues de acuerdo, o una pedagogía específica de la filosofía, o una pedagogía. Lo que es apráxica es la pedagogía general, otras veces llamada ciencias de la educación. Esa pansofía a la que me estoy refiriendo es completamente apráxica. ¿Por qué? Porque es completamente metafísica y sus funciones no son prácticas, no tienen nada que ver con la enseñanza, tienen que ver con el adoctrinamiento ideológico. Y bueno, pues como van a dar ya me he pasado las dos, voy a terminar con la reformulación de la paradoja de la tolerancia y la reformulación de la paradoja de la democracia, que es la siguiente.
La imposición obligatoria del fundamentalismo democrático al proscribir el pluralismo ideológico fulmina la misma democracia. Es decir, esta sería una reformulación, digamos, noseológica de la paradoja de la tolerancia, de Popper, famosa. Y es que cuando un gobierno utiliza los instrumentos del Estado para imponer su ideología, se está saltando por encima de algo elemental, que es el pluralismo ideológico que tiene que ser defendido en una democracia. Casi diríamos que es la clave de una democracia. El respeto por el pluralismo ideológico con dos únicos límites, que son los de los códigos legales, el Código Penal, el Código Civil, y, a mi juicio también, las variables éticas de Radio Universal, es decir, la fortaleza, la firmeza, la generosidad, que son precisamente lo que no hacen. Es decir, aquí lo que no hace esta ideología es precisamente defender la eutaxia del Estado, defender al Estado, eso es lo que no hace. Eso lo deja al albur de las comunidades autónomas, todas ellas separatistas o algunas de ellas separatistas, y lo que no hace precisamente es respetar este principio ético fundamental que en principio tendría Radio Universal, que es la defensa de la vida, la defensa de los sujetos humanos, en tanto que son sujetos humanos. Es decir, el mantener el fin de la ética, como decía Bueno, siguiendo a Spinoza, es mantener en la existencia a los sujetos corpóreos. Y esto es lo que no hacen con sus leyes del aborto, con sus leyes de la eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces, ocurre lo siguiente: este gobierno, al dictamen de la UNESCO, de la ONU y del imperio realmente existente, lo que hace es creer que su ideología parcial es una ideología absoluta, total y obligatoria, de la que nadie puede escapar. Con lo cual, resulta que en base al propio fundamentalismo democrático se cargan la democracia misma. He dicho. Muchas gracias.